Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos de nuevo a la actualidad de las últimas horas, fijándonos en lo que ocurre en Oriente Medio, en la nueva amenaza por parte de Francia. Miraremos también a los ataques que han tenido lugar en las últimas horas, ataques por parte de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania, en un contexto, en un momento en el que Rusia ha reconocido por primera vez, después de más de 2 años de conflicto, que ya está en estado de guerra con Ucrania. Miraremos también a lo que está sucediendo en Guyana, aumentan las tensiones en las últimas horas, y también en China, en concreto con un aliado de Estados Unidos. Empezamos mirando a Israel. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha convocado este viernes al embajador adjunto de Turquía tras los comentarios realizados por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en los que atacaba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En un mitin este jueves, Erdogan amenazó con enviar a Netanyahu a Alá para que lo cuide, lo haga miserable y lo maldiga, según apuntaban medios israelíes. Decían: no hay ningún Dios que escuche a aquellos que apoyan a las atrocidades y crímenes contra la humanidad cometidos por sus bárbaros amigos de Hamas. Cállate y avergüénzate, es lo que decía Katz en un comunicado. Turquía actualmente no tiene embajador en Tel Aviv, después de que el embajador Shakir Ozkan Torunlar fuera retirado tras el estallido del conflicto entre Israel y Hamas el pasado mes de octubre de 2023. Miramos ahora a Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha informado este viernes de que ha detectado 36 aviones militares chinos cerca de la isla en las últimas 24 horas. Ojo, porque esto es un récord en lo que va de año. En los últimos años, Beijing ha incrementado la presión militar sobre esta isla de gobierno autónomo que considera como parte de su territorio, con envíos casi diarios de aviones y buques de su ejército a su alrededor. Las Fuerzas Armadas de la República de China, de Taiwán, dicen en un comunicado que han supervisado la situación y que han empleado aviones de combate, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas, es lo que indicaba el Ministerio en un comunicado. Entre el jueves y el viernes, las fuerzas de defensa taiwanesas detectaron 36 aeronaves y 6 barcos del Ejército Popular de Liberación operando cerca de la isla. En la víspera, Taiwán ya había informado de la detección de 32 aviones chinos cerca de su territorio. Aumentan las tensiones, como ven, en Taiwán. Hablamos también de Francia, de Macron. Después de que el presidente Macron dijera a finales de febrero que no se podía descartar el envío de tropas a Ucrania, el general Thierry Burkhard ha ido un paso más allá. Ha anunciado ahora que el apoyo occidental podría ir más allá de la simple entrega de armas. Al recibir en París a su homólogo sueco, a Michael Biden, dijo que la OTAN debía estar preparada para cualquier eventualidad. Para el general en jefe francés, mostrar su determinación significa ganar la guerra antes de que comience, y para ello está dispuesto a asumir riesgos. Dice directamente: los europeos deben ser capaces de asumir riesgos para garantizar la seguridad en Europa en la próxima década. Es lo que declaraba el general francés Thierry Burkhard. Miramos ahora a Rusia. Les contábamos ataques en las últimas horas. En concreto, las fuerzas rusas han lanzado ataques masivos contra la infraestructura militar y energética de Ucrania. Lo ha confirmado el propio Ministerio de Defensa ruso en un comunicado emitido este viernes. Decía literalmente: hoy las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, aéreas, marítimas y terrestres, y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones del sector energético, el complejo militar industrial, centros ferroviarios y arsenales, y los lugares donde están estacionadas las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los mercenarios extranjeros. Esto es lo que señalaba el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Anteriormente, autoridades ucranianas dijeron que la central hidroeléctrica de Dnipro tuvo que suspender sus operaciones debido a los importantes daños causados por el ataque con misiles rusos. Miramos por último a Argentina, su presidenta Javier Milei, que quiere expandir el poder del ejército en el país. Para ello se van a tramitar 4 proyectos de ley en el Congreso, y de conseguirse la aprobación, el ejército de aquel país podrá patrullar y controlar a las personas pidiendo identificación y vehículos, además de realizar tareas de prevención de delitos y también detenciones in situ. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa Luis Petri y su compañera de gabinete al frente de la Seguridad Nacional, Patricia Burrich, que aclararon que las Fuerzas Armadas no se van a utilizar para delitos comunes, sino en actos de terrorismo, y con el permiso del gobernador regional que lo solicite. Decía: estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para que puedan intervenir el ejército y realizar operaciones para devolver la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo. Que los hechos delictivos sean calificados de esa manera va a depender del comité de crisis que actúe en un lugar determinado en un momento específico. Es lo que aseguraba el ministro de Defensa argentino, Luis Petri. Estas son algunas de las claves de las últimas horas, pero ojo, porque hay muchas noticias, mucha más actualidad, que empezamos a repasar ya en nuestro espacio informativo.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Nos fijamos de nuevo en la actualidad en las últimas horas y empezamos mirando a Israel. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha convocado este viernes al embajador adjunto de Turquía tras los comentarios realizados por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, atacando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En un mitin este jueves, el propio Erdogan amenazó con enviar a Netanyahu a Alá. Decía que iba a hacerlo para que lo cuide, lo haga miserable y que lo maldiga, es lo que apuntaban medios israelíes. Por su parte, Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, dice que no hay ningún Dios que escucha a aquellos que apoyan las atrocidades y crímenes contra la humanidad cometidos por sus bárbaros amigos de Hamas. Le decía, cállate y avergüénzate, es lo que apuntaba en un comunicado. Turquía actualmente no tiene embajador en Tel Aviv después de que el embajador Shakir Ozkan Torunlan fuera retirado tras el estallido del conflicto entre Israel y Hamas en octubre del año pasado. Miramos ahora al jefe de espionaje de Israel. Tiene previsto viajar a Qatar este viernes para negociar un alto el fuego, mientras Estados Unidos planeaba someter a votación del Consejo de Seguridad de la ONU una resolución pidiendo una tregua inmediata en Gaza, intensificando así la presión sobre su aliado. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha señalado en las últimas horas en El Cairo que creía que las conversaciones mediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto aún podrían alcanzar un acuerdo. Además, también hablaba de que las negociaciones en Qatar se han centrado en una tregua de unas 6 semanas que permitiría la liberación de 40 rehenes israelíes a cambio de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes, allanando de esta forma el camino para que llegue más ayuda a un enclave donde se avecina una hambruna debido a una escasez extrema de los alimentos. Hablamos ahora del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, ha aterrizado este viernes en Israel en su 6ª visita desde el inicio de la guerra. Se va a reunir con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu y también con el gabinete de guerra antes de una comparecencia que tendrá lugar durante las próximas horas. Sigue la presión de Estados Unidos a Israel, nueva visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken para intentar mediar, intentar poner fin a la crisis en Gaza. Estados Unidos pedirá este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU que respalde una resolución que pide un alto el fuego inmediato en Gaza y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas, un movimiento con el que eleva la presión sobre la aliado de Israel para que permita más ayuda humanitaria y sobre todo proteger mejor a los civiles. Al comienzo de la guerra, que ya dura 5 meses, Estados Unidos se mostró reacio a la palabra alto el fuego y de hecho vetó medidas que incluían llamados a un alto el fuego inmediato. El proyecto de resolución visto por Reuters dice que un alto el fuego inmediato y sostenido que dure cerca de 6 semanas protegería a los civiles y permitiría la entrega de asistencia humanitaria. El ejército de Estados Unidos ha dicho este jueves que había destruido 2 misiles balísticos antibuque y un buque de superficie no tripulado lanzado por los hutíes desde Yemen. En un comunicado en las redes sociales, en concreto en X, decían se determinó que estas armas representaban una amenaza inminente para la coalición y los buques mercantes en la región. Es lo que escribía el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales en un nuevo ataque a los hutíes, destruyendo, según dice su ejército, misiles balísticos lanzados de nuevo por los hutíes. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha informado este viernes de que ha detectado 36 aviones militares chinos cerca de la isla en las últimas 24 horas, un récord en lo que va de año. En los últimos años, Beijing ha incrementado la presión militar sobre esta isla de gobierno autónomo que considera como parte de su territorio, con envíos casi diarios de aviones y buques de su ejército a su alrededor. En concreto, en un comunicado, las Fuerzas Armadas de la República de China, es decir, de Taiwán, han supervisado la situación y dicen que han empleado aviones de combate, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas. Apuntaban también a que entre el jueves y el viernes las fuerzas de defensa taiwanesas detectaron 36 aeronaves y 6 barcos del Ejército Popular de Liberación operando cerca de la isla. En la víspera, Taiwán ya había informado de la detección de 32 aviones chinos cerca de su territorio. Mientras continúa la amarga disputa de China con Filipinas, aliado del Tratado de Estados Unidos sobre el mar de China Meridional, Beijing ha advertido esta semana a Manila que no toque la cuestión de Taiwán. China advirtió que era peligroso abordar el tema de Taiwán, la isla autónoma que reclama como su propio territorio después de defender la unificación China-Taiwán en múltiples comunicados de prensa
muy apasionados. No está claro por qué Taipei ha ocupado un lugar más destacado en los mensajes de Beijing a Manila, pero sigue el anuncio de Filipinas el mes pasado de que estaba mejorando un puesto militar en las estratégicas islas Batanes, a solo 120 millas de Taiwán, una noticia que provocó una fuerte declaración china reiterando su reclamo sobre la democracia. Luego, a principios de este mes, también surgieron informes de que el ejército estadounidense estaba financiando y ayudando a construir un nuevo puerto civil marítimo también en Batanes. La proximidad de la provincia al canal Basilajaria, fundamental para cerrar el acceso de China al Pacífico abierto en caso de conflicto, ha provocado nuevas tensiones, nuevas advertencias por parte de China, en concreto ahora a un aliado de Estados Unidos. Miramos ahora al primer ministro ucraniano. Denis Esmihal se ha mostrado muy agradecido tras el último desembolso europeo para ayudar a Ucrania. Un agradecimiento que ha puesto sobre la mesa después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara que se ha desembolsado el primer importe por valor de 4.500 millones de euros, parte del nuevo instrumento de financiación de 50.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania. El ucraniano además ha subrayado que también necesitan decisiones rápidas sobre la confiscación de los activos rusos. Dice que tienen que usar los beneficios de estos activos para la recuperación y también para la compra de armamento y municiones para cubrir las necesidades presupuestarias. Escuchamos. We also need quick decisions on the confiscation of Russian assets. We need to use profits from these assets for recovery and also for buying of weaponry and ammunition, as Mr. High Representative notes, and to cover budgetary needs. But that is only the first step. We insist on the confiscation of other use of all frozen assets. I mean, body of frozen Russian assets. Europe and the world need an effective precedent for making the aggressor pay a heavy price for the destruction it has caused. Precisamente los líderes europeos están apoyando destinar los beneficios de los activos rusos congelados a ayuda militar para Ucrania. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han respaldado este jueves destinar los beneficios extraordinarios de los activos rusos congelados a ayuda para Ucrania, incluida la opción de financiar apoyo militar. Tras examinar la propuesta presentada por la Comisión Europea este miércoles, señalaban además que el apoyo militar y los compromisos de seguridad de la Unión Europea se prestarán respetando plenamente la política de seguridad y defensa determinados, en concreto teniendo en cuenta los intereses de seguridad y defensa de todos los países de la Unión Europea. El plan, según anunció el propio Josep Borrell este martes, consistía en utilizar el 90% de los beneficios generados, que Bruselas estima en unos 3.000 millones anuales, para nutrir el mecanismo europeo para la paz, mientras que el 10% restante se canalizará a través de la ayuda a Ucrania dentro del marco financiero plurianual de la Unión Europea para reforzar la industria de la defensa de Ucrania. Tenemos precisamente al propio Josep Borrell, decía en las últimas horas: no tenemos que exagerar nada, la guerra no es inminente. Hemos oído voces que dicen que es inminente y no lo es. Creemos en la paz, apoyamos a Ucrania, no somos parte de esta guerra, solo apoyamos a Ucrania y tenemos que prepararnos para el futuro aumentando nuestras capacidades de defensa. Era un mensaje en un contexto en el que los principales líderes europeos y occidentales decían que hay que prepararse para la guerra, palabras del propio Charles Michel, los avisos de Macron, anuncios también, mensajes desde Alemania. Borrell dice que la guerra no es inminente, que no hay que asustar a la gente. Lo escuchamos. But we don't have to exaggerate neither. War is not imminent. I heard some voices saying, well, war is imminent. Well, thanks God, war is not imminent. We live in peace, we support Ukraine, we are not part of this war, we just support Ukraine, and we have to prepare for the future, increasing our defense capabilities, augmenting the defense capacity of our industry. But don't afraid. Y mientras Borrell dice que la guerra no es inminente, en Hungría llegan mensajes más bien bastante contradictorios, en concreto del primer ministro húngaro, de Viktor Orbán, alertado de ánimos cada vez más belicosos en el liderazgo de la Unión Europea frente al conflicto en Ucrania. En una entrevista con la estación de radio Kossuth, Orbán ha dicho que en Bruselas prevalece estos días una retórica belicosa, como si estuvieran librando su propia guerra contra los rusos. Decía Orbán: estamos en una espiral de guerra que se traduce en cosas cada vez más graves. Así ya se habla de emplazar soldados occidentales en el territorio de Ucrania, algo impactante para los oídos húngaros. Añadía Orbán: no se trata de un partido de fútbol en el que haya que apoyar a un mando, pero en Bruselas no existe esa distancia. Lo más alarmante, a juicio del primer ministro húngaro, es que las cosas que hace 2 o 3 meses eran inimaginables se están convirtiendo ahora en algo cotidiano.
Miramos precisamente a mensajes por parte de Europa, miramos a Francia. Después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, hablara sobre el posible envío de tropas a Ucrania a finales de febrero, diciendo que no se podía descartar esta opción, el general Thierry Burkhardt ha ido un paso más allá. Ha anunciado ahora que el apoyo occidental podría ir más allá de la simple entrega de armas. Al recibir en París a su homólogo sueco, el general Michael Biden declaró que la OTAN debía estar preparada para cualquier eventualidad. Dice además que el presidente ruso ha construido su maniobra sobre la idea de que Occidente nunca entrará en Ucrania, sino que se va a limitar a suministrar armas. Decía, tenemos que demostrarle que no podrá usar esta lógica para llegar hasta el final, porque esta no es la idea correcta. Es lo que decía el general Burkhardt en una breve e inusual conferencia de prensa. A finales de febrero, Macron afirmaba que no se podía descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, aunque precisó que por el momento no se había tomado ninguna decisión en ese sentido. Para el general en jefe francés, mostrar su determinación significa ganar la guerra antes de que empiece, y para ello está dispuesto a asumir riesgos. Dice literalmente, los europeos deben ser capaces de asumir riesgos para garantizar la seguridad en Europa en la próxima década. De Francia pasamos a Alemania. Al jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr, es decir, de las Fuerzas Armadas alemanas, Carsten Breuer, ha instado a construir un sistema eficaz de defensa antimisiles ante un posible ataque de Rusia y advierte de que Alemania dispone para ello de un máximo de 8 años. Decía, tenemos de 5 a 8 años. En este plazo debemos construir un sistema de defensa antimisiles. No hay alternativa, es lo que apuntaba en una entrevista que publican este viernes los periódicos del grupo mediático Funke, y agregó, vemos a Rusia capaz de librar una guerra contra países de la OTAN en un plazo de 5 a 8 años. Señaló que hasta entonces Alemania también deberá estar en condiciones de rechazar un ataque de este tipo, al tiempo que subrayaba que es necesaria una solución dentro de la alianza de la OTAN. Miramos de nuevo al primer ministro de Hungría. Víctor Orbán ha felicitado este jueves al presidente ruso Vladimir Putin por su reelección en el cargo, con un mensaje en el que ha llamado a intensificar la cooperación en sectores que no estén restringidos por el derecho internacional. Orbán, cuestionado por no romper lazos con Moscú, ha abogado por unas relaciones basadas en el respeto mutuo y en la que pueda haber importantes discusiones, incluso en contextos geopolíticos complicados. En este sentido, ha subrayado el compromiso de Hungría con la paz y la importancia del diálogo para fomentar las relaciones políticas. Miramos ahora a China. Observa una brecha significativa entre Rusia y Ucrania ante la idea de una negociación de paz. Es lo que apuntaba este viernes su enviado Li Hui después de un viaje a los dos países en conflicto. El país asiático intenta posicionarse como un mediador y un actor neutral en esta guerra, pero recibe críticas por parte de Occidente por no condenar este conflicto y por estrechar sus lazos con Moscú desde el inicio del mismo. En un encuentro con prensa y diplomáticos en Pekín, tras un viaje a Rusia, Ucrania y países de la Unión Europea, Li constató diferencias importantes entre Kiev y Moscú respecto a una negociación para un pacto de paz. Miramos ahora declaraciones importantes de Dmitry Peskov, del portavoz del Kremlin. Por primera vez ha reconocido que Rusia está en un estado de guerra, después de años calificándolo como la operación militar especial. Da un paso, en este caso, un cambio, diciendo que Rusia está en estado de guerra. Es lo que ha admitido este viernes el portavoz del Kremlin después de haber insistido en presentar este conflicto lanzado hace 2 años como una operación especial y rechazando el uso del término guerra. Decía literalmente, estamos en estado de guerra. Sí, esto empezó como una operación militar especial, pero en cuanto toda esta banda se formó, cuando Occidente participó en todo esto al lado de Ucrania, para nosotros se convirtió en una guerra. Es lo que ha dicho Peskov en una entrevista al medio gubernamental Argument and Fakti. El gobierno alemán aprovecha estas declaraciones. Ha instado este viernes a Rusia a poner en libertad a todas aquellas personas encarceladas por haber empleado la palabra guerra a referirse del conflicto en Ucrania, al haber hablado Moscú ahora de un estado de guerra. Dice literalmente, Rusia ha hecho que el uso de la palabra guerra en el propio país esté sancionado penalmente. En este sentido va de la mano el llamamiento a los que ya hablaron de guerra mucho antes sean puestos en libertad, porque evidentemente están empleando el lenguaje que el gobierno ruso está empleando también ahora. Es lo que ha declarado el portavoz de Exteriores alemán, Sebastián Fischer. Agregó que Alemania toma nota de esta nueva forma de referirse a la contienda por parte de Rusia y subrayó que desde el punto de vista no solo de Berlín, Moscú libra desde hace más de 2 años una brutal guerra de agresión contra Ucrania que viola el derecho internacional.
Miramos a un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Dice que hay señales recientes que sugieren que el presidente ruso Vladimir Putin se está preparando potencialmente para una guerra con la OTAN antes de lo esperado. Es lo que muestra un grupo de expertos con sede en Estados Unidos. En una evaluación del miércoles, el Instituto para el Estudio de la Guerra escribió que varios indicadores financieros, económicos y militares rusos sugieren que Rusia se está preparando para un conflicto convencional a gran escala con la OTAN. No inminente, pero probablemente en un plazo más corto de lo que algunos analistas occidentales han planteado inicialmente. La ISW ha advertido previamente sobre señales de que Rusia podría estar preparándose para una guerra con la alianza. El mes pasado, el grupo de expertos dijo que un nuevo decreto militar de Putin que restablecía los distritos militares de Moscú y Leningrado indica que se está preparando para un posible conflicto con la OTAN. Miramos a nuevos ataques por parte de Rusia. Las fuerzas rusas lanzaron ataques masivos contra la infraestructura militar y energética de Ucrania. Es lo que ha confirmado el propio Ministerio de Defensa ruso en un comunicado emitido este viernes. Decía, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance aéreas, marítimas y terrestres y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones del sector energético del complejo militar industrial, centros ferroviarios y arsenales, los lugares donde están estacionadas las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los mercenarios extranjeros. Es lo que señalaba el Ministerio en un comunicado. Anteriormente, las propias autoridades ucranianas dijeron que la central hidroeléctrica de Dnipro tuvo que suspender sus operaciones debido a los importantes daños causados por el ataque con misiles rusos. Hablamos ahora del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Ha dicho durante una rueda de prensa este viernes que Estados Unidos debería pedir a Ucrania que abandone su actividad terrorista y que deje de atacar objetivos residenciales. Los comentarios de Peskov se produjeron después de que Financial Times informara de que Washington instó a Kiev a detener los ataques a las refinerías de petróleo rusas debido a la preocupación de que Moscú pudiera lanzar ataques de represalia contra la infraestructura energética de Ucrania, de la que dependen en parte los países y empresas occidentales. El portavoz también afirmó que la expropiación de los activos rusos congelados tendrá consecuencias catastróficas tanto para los países europeos como para los bancos, subrayando que los bancos ya son muy conscientes de todo esto. Un ataque ruso ha golpeado este viernes la presa de Dnipro GES en Zaporilla, la más grande de Ucrania, es lo que ha dicho la compañía hidroeléctrica estatal de Ucrania, apuntando a que el ataque ha provocado un incendio en la estación. Decía, en estos momentos hay un incendio en la estación. Los servicios de emergencia y los trabajadores de energía están trabajando en el lugar para hacer frente a las consecuencias de numerosos ataques aéreos, afirmando que la gestión de la red de presas de Ucrania está en problemas. A pesar de los graves daños, no hay riesgo de infracción. El incidente, dice, es parte de lo que el ministro de Energía de Ucrania ha descrito como el mayor ataque reciente a la infraestructura energética del país, cuyo objetivo sería provocar una falla generalizada del sistema energético. En la región occidental de Helminsky, un funcionario local informó a la emisora pública Suspilne que una persona murió y más resultaron heridas debido a estos ataques. Además, el alcalde de Yarkov, Igor Terehov, ha anunciado que el sistema de semáforos de la ciudad había quedado interrumpido tras los ataques a las instalaciones eléctricas. Precisamente la central hidroeléctrica de Dnipro, un componente crucial de la infraestructura energética de Ucrania, ha cesado sus operaciones este viernes debido a daños importantes tras el ataque con misiles. Igor Sirota, director de esta compañía, informa de los grandes daños en la sala de turbinas de la planta, lo que dejó inoperativas ambas estaciones de la central hidroeléctrica de Dnipro. El incidente forma parte de una serie más amplia de ataques al sistema energético de Ucrania, descritos por el Ministerio de Energía como los mayores de los últimos tiempos. La empresa energética nacional Ukrenergo ha anunciado cierres de emergencia en 6 regiones y el holding energético ucraniano ITEC constató graves daños en las centrales térmicas de todo el país, lo que provocó cortes de energía generalizados. Vamos ahora a Ucrania, y es que Estados Unidos ha instado a Ucrania a detener los ataques contra la infraestructura energética rusa, advirtiendo que los ataques con drones corren el peligro de provocar represalias, como ha sucedido, y hacer subir los precios mundiales del petróleo. Es lo que informaba este mismo viernes el Financial Times, citando a personas familiarizadas con este asunto. Los ataques han contribuido a impulsar los precios del petróleo, que han subido casi un 4% desde el 12 de marzo, cuando Ucrania empezó a atacar las infraestructuras energéticas rusas. Un nuevo repunte de los precios de la gasolina en Estados Unidos debilitaría las calificaciones del presidente Joe Biden y minaría sus opciones de cara a una reelección. Rusia y Ucrania han utilizado drones para atacar infraestructuras críticas, instalaciones militares y concentraciones de tropas en su guerra de más de 2 años. Por su parte, Kiev ha atacado refinerías e instalaciones energéticas rusas durante los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, de cara a las elecciones que han tenido lugar el pasado fin de semana.
El comandante de las fuerzas ucranianas ha considerado posible este viernes una ofensiva rusa de verano con 100.000 hombres, aunque consideró que se trataba de la previsión más sombría y que este contingente también podría estar destinado a compensar las pérdidas humanas. El ejército ruso ha reivindicado en los últimos meses la conquista de varias aldeas, también de la ciudad de Avdiivka, ante la falta de municiones de los soldados ucranianos, pero el frente lleva más de un año prácticamente congelado, sin que ninguno de ambos bandos haya logrado un avance real. Las fuerzas rusas, dice Ucrania, están creando un grupo de más de 100.000 personas, es lo que apunta el general Oleksandr Pavlyuk a la televisión nacional ucraniana. Pendientes de más noticias, de más actualidad de Milei, que quiere expandir los poderes del ejército argentino, los conflictos en Guyana, pendientes de Lagarde, del Banco Central Europeo. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida volvemos con toda la actualidad en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, a la actualidad que pasa en este caso por Argentina, por el presidente argentino Javier Milei, que quiere expandir el poder del ejército del país. Para ello se van a tramitar 4 proyectos de ley en el Congreso y de conseguirse la aprobación, el ejército del país podría patrullar, controlar a las personas, pidiendo identificación y vehículos, además de realizar tareas de prevención de delitos y detenciones in situ. Es lo que ha anunciado el ministro de Defensa, Luis Petri, y su compañera de gabinete al frente de la Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que aclararon que las Fuerzas Armadas no se utilizarán para delitos comunes, sino en actos de terrorismo y con el permiso del gobernador regional que lo solicite. Decía, estamos modificando la ley de seguridad interior para que puedan intervenir el ejército y realizar operaciones para devolver la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo. Dice además que los hechos delictivos sean calificados de esa manera dependerá del comité de crisis que actúe en un lugar determinado en un momento específico. Miramos ahora a Venezuela, miramos a la Asamblea Nacional de Venezuela, aprobada este jueves por unanimidad una ley que crea el Estado Guyana Esequiba, una nueva región que se suma al mapa nacional, delimitada sobre el territorio en disputa con Guyana, que controla este área. Según el texto aprobado, que no precisa la extensión del área que conforma esta región, la Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba crea el nuevo Estado dentro de la Organización Político-Territorial de Venezuela. La ley establece que el Estado Guyana Esequiba será regido por un gobernador elegido en comicios, sin aclarar el censo de votantes que se tomará en cuenta, pero deja claro que hasta que se celebren estas votaciones el jefe de Estado designará una autoridad para este lugar. Asimismo, hasta que Venezuela alcance una solución práctica y mutuamente aceptable
con Guyana, sobre este territorio, habitado casi exclusivamente por comunidades indígenas. El asiento de poderes públicos será la ciudad de Tumeremo, ubicada en el estado de Bolívar, en territorio venezolano, fuera de esta controversia. Miramos ahora al ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Iván Gil, ha señalado a través de X que en medio de la controversia territorial que mantienen Guyana y Venezuela, el despliegue de la inteligencia estadounidense es una amenaza real. Dice, esto no es más que una escalada en las provocaciones contra nuestro país, inmiscuyéndose junto al Comando Sur de los Estados Unidos en la controversia territorial. Gil considera también que la reunión entre Vance y Ali es contraria al espíritu de la declaración de Argel, firmada a mediados de diciembre, cuando el mandatario guyanés se reunió con su par venezolano, con Nicolás Maduro, y acordaron rebajar las tensiones por el litigio y no amenazarse mutuamente. La visita del jefe de Estado de la CIA, dice, es una muestra más de los tentáculos perversos de la ExxonMobil, que peligrosamente insiste en crear una situación de peligro en nuestra zona de paz. La semana pasada, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondería proporcionalmente ante cualquier amenaza que detecte en aguas cercanas al Esequibo, este área de casi 160.000 kilómetros cuadrados que sigue bajo pleito. Miramos ahora al Banco Central Europeo. A su presidenta, Christine Lagarde, ha reafirmado este viernes que se espera que el crecimiento económico en la zona euro se recupere en el transcurso de 2024, impulsado principalmente por el aumento del poder adquisitivo. Se espera que la inflación siga cayendo, es lo que dijo, haciéndose eco de las conclusiones de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo en marzo. En declaraciones a los líderes de la Unión Europea, Lagarde dijo que la resiliencia económica requiere un aumento de la productividad, lo que a su vez requiere más inversión de capital. Además, también apuntó a que la Unión de Mercados de Capitales desempeñaría un papel clave para asegurar la inversión. Miramos ahora al IPC de Japón, ha aumentado un 2,8% interanual en febrero, en la primera aceleración de ritmo en 4 meses, debido principalmente al persistente encarecimiento de los alimentos, en concreto del 5,3%. La subyacente, que excluye a los alimentos frescos por su alta volatilidad, se aceleró hasta un incremento del 2% interanual en enero, y los avances del 2,3% y 2,5% de los meses precedentes a ese, situándose por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón por 23º mes consecutivo. En la mensual también suben, pero poquito menos, en este caso un 0,1%. Miramos ahora al yuan chino. Ha caído este viernes a un mínimo de 4 meses frente al dólar, superando un umbral clave y provocando que los bancos estatales intervinieran para defender la moneda. En el mercado al contado, el yuan nacional cayó al lado débil del nivel psicológicamente importante de los 7,2 por dólar para alcanzar un mínimo de 7,24, su nivel más bajo desde el 17 de noviembre de 2023. Fuentes del mercado dijeron a Reuters que los bancos estatales intervinieron posteriormente para comprar yuanes por dólares. Las acciones asiáticas llegaron a caer mientras la fortaleza del dólar socavaba los ánimos. Los mercados se cierran con el índice Hang Seng Tech cayendo cerca del 4% en la sesión de aversión a riesgo. Por su parte, el yuan onshore cayó a su nivel más débil en 4 meses. Miramos ahora a la secretaria del Tesoro estadounidense. Janet Yellen ha defendido la propuesta de presupuesto fiscal para 2025 del presidente Joe Biden, mientras los senadores republicanos subrayaban su temor de que los impuestos aumenten para la clase media como resultado de una ley que expirará en concreto el próximo año. La propuesta de gasto de 7,3 billones de dólares de Biden busca reducir el déficit federal en 3 billones de dólares durante la próxima década, sin aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganan menos de 400.000 dólares. El presupuesto impondría una tasa impositiva mínima del 25% sobre los ingresos no realizados de los hogares más ricos, y aumentaría el impuesto corporativo mínimo alternativo de la IRA para las empresas multimillonarias del 15 al 21%, al tiempo que aumentaría la tasa impositiva corporativa más amplia al 28%. Decía Yellen que aunque Estados Unidos imponga el impuesto mínimo de sociedades de la OCDE, no tendrá un efecto de que las grandes fortunas se vayan, porque Reino Unido, Japón y la Unión Europea también lo van a hacer. Precisamente miramos a declaraciones de la secretaria de Estado estadounidense Janet Yellen, que dice que se ha demostrado que el crecimiento económico es más fuerte, que el mercado laboral es más fuerte y que lo está reflejando sus supuestos económicos. Lo escuchamos. Economic growth is proven stronger, the labor market stronger than is reflected in our economic assumptions. The economic assumptions do show
a rise in interest rates, which does impact debt service cost, but the most important metric of sustainability of fiscal policy is real net interest paid on the debt, and that is stabilized in the president's budget. Let me sum it up this way. You're telling us much more optimistic than what we hear from our own Congressional Budget Office. Pues precisamente pasamos de escuchar a la secretaria del Tesoro estadounidense a escuchar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sus opening remarks. Vamos a ver qué dice en cuanto al crecimiento en Estados Unidos, la política monetaria de la Fed. Venga, lo escuchamos ya. That just a few days ago, a couple days ago, sitting around this table, the FOMC met and decided to maintain our current stance of monetary policy. My colleagues and I believe that making the right decisions on monetary policy depends on clearly understanding how people are actually experiencing the economy in their daily lives, not just on the aggregate data. And that's why we're here today. I want to thank the members of the two panels who agreed to spare their time and share their experiences with us here today. We do have, powerful tools and lots of data for crunching to be crunched. But nothing is as informative as hearing directly from a wide range of people engaged in the economy as represented by you. We want to hear the perspective, for example, of those who are helping families get enough to eat, and also that of a farmer and a rancher dealing with challenges of producing that food. We want to hear how workers are feeling about the job market when they post a resume online, and also the perspective of employers who use that online service to try to find workers. The pandemic has had lasting effects on the economy, and we'll hear today how parents are doing finding childcare and how our nursing school is responding to the well-known shortage of nurses. It was around 2 years ago that the surge in goods purchases during the pandemic led to a pivot to service spending and a slowdown in manufacturing. Data on manufacturing can tell us some of what's happening, but we look forward to hearing from our panelists today, who's working closely with hundreds of manufacturing businesses to understand better why that is happening. These Fed Listens events represent our continuing and deep interest in hearing these and other perspectives on how people are faring in the economy and how Fed decisions are affecting that experience. So thank you again all for being part of it. And I hand it off now to my colleague, Governor Mickey Bowman, please. Thank you. Thank you so much, Chair Powell. Good morning, everyone. It's great to have you here this morning, and I'm so pleased to be hosting with my colleagues another Fed Listens event here at the board. It's great to be together in person, and thank you to our board members who are able to be here with us today. I'd also like to thank our 6 panelists for traveling all the way to Washington, D.C. to be here with us today, and for your willingness to share your perspectives on current economic conditions. When we say that our policy decisions are data dependent, people tend to think that we're only referring to the national statistics on employment, inflation, and economic activity. But when FOMC participants come to each policy meeting, they bring to the table a Pendientes de las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal ha impulsado los mercados después de su decisión, después de también unas palabras que parece que han devuelto sin duda el optimismo al mercado. Hablaba ahora de que tienen herramientas poderosas que se están fijando sobre todo en cómo está afectando a las familias, a sus bolsillos, y dice además que la pandemia ha tenido efectos duraderos en la economía. Pendientes de palabras como ven de Jerome Powell, pendientes también de los mercados. Por segundo día consecutivo los 3 principales índices bursátiles cerraron en niveles récord. Los principales promedios también alcanzaron máximos intradiarios históricos y subieron por cuarta sesión consecutiva. El Dow subió un 0,7%, mientras que el S&P y el Nasdaq sumaron un 0,3% y un 0,2% respectivamente. La Teragues FedEx se disparaba un 13%. La compañía naviera registró ganancias ajustadas que superaron las estimaciones de los analistas en su último trimestre, pero no obtuvo ingresos. Por ejemplo, Lululemon tuvo caídas, en este caso de un 10%, después de que el minorista deportivo publicara una guía débil debido a la desaceleración del crecimiento en América del Norte. Miramos ahora a Apple, que pierde 113.000 millones de dólares en valor en medio del cerco legal que enfrenta, caídas del 4% después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales estatales presentaran una demanda antimonopolio contra la compañía tecnológica. Esta acción legal representa el desafío más significativo hasta la fecha a la influencia y el alcance
de la empresa, que ha colocado iPhones en manos de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. La iniciativa del gobierno Biden acusa al fabricante de violar las normas antimonopolio, golpe al que se suma la investigación europea sobre la ley de mercados digitales. Miramos ahora a Nike, ha superado las estimaciones de ingresos durante las vacaciones, pero sus ventas en China se están desacelerando. La compañía se encuentra en medio de una amplia reestructuración para reducir costes en cerca de 2.000 millones de dólares durante los próximos 3 años. Las ventas en América del Norte crecieron un 3% más de lo que esperaban los analistas. En China las ventas alcanzaron los 2.080 millones de dólares, justo por debajo de los 2.090 que esperaban los analistas. Los ingresos en la región aumentaron un 5%, pero el crecimiento se ha desacelerado a medida que la demanda se normaliza después de los confinamientos por el COVID-19. Nike batía previsiones, pero ojo, porque sin embargo viene cayendo más de un 6% en After Hours, 6% en pre-market después de este informe de resultados, a la espera, eso sí, de que abra Wall Street en apenas unos minutos. Miramos también a la plataforma de redes sociales Reddit. Ha despedido su primer día de cotización en Nueva York con una alza del 48%, lo que indica que el apetito de los inversores por las ofertas públicas iniciales de empresas sigue, desde luego, vigentes, siguen siendo prometedoras, pero que generan pérdidas y que podría estar regresando. Reddit, que no ha tenido ganancias anuales desde su lanzamiento en 2005, atrajo a los inversores al posicionar su contenido como campo de entrenamiento para programas de inteligencia artificial. Reuters informó que el mes pasado Reddit llegó a un acuerdo de licencia de datos con Google por un valor de unos 60 millones de dólares al año. Las acciones de la compañía, con sede en San Francisco, abrieron a 47 dólares en la bolsa de Nueva York este jueves, después de cotizar a 34 dólares en la IPO, el máximo del rango de precios indicado por la compañía. Terminaron cotizando a 50,44 dólares. La oferta pública inicial valoró a Reddit en 6.400 millones de dólares y la empresa y sus accionistas vendedores recaudaron 748 millones de dólares. Pasamos de empresas estadounidenses a mirar también, en este caso, a empresas españolas. Miramos a declaraciones de Ana Botín. Dice que cuentan con un banco que puede liderar el futuro de los servicios financieros a escala global y local, sobre todo apostando por la diversificación y la tecnología propia. Lo escuchamos. Y hoy contamos con todos los elementos para ser un banco que lidere el futuro de los servicios financieros. Tenemos diversificación en negocios y en regiones atractivas y de alto crecimiento. Esto nos diferencia de manera importante, pero también nos hace más resilientes. Tenemos escala global y local, siendo un banco líder en cada uno de nuestros mercados, sumando 165 millones de clientes. Esto es una de las bases de clientes de banca más grandes del mundo. ¿Por qué es importante? Porque todo esto nos da capacidad de inversión en productos de tecnología propia y nos permite atraer el mejor talento. Hoy somos ya una fábrica de soluciones fintech. Hemos lanzado en los últimos años una plataforma de leasing de coches, Cinia, una plataforma de Buy Now Pay Later, competidor, por cierto, en Europa de Klarna, Open Bank y nuestra solución de core bancario. Ana Botín, que también hablaba que hay que mejorar la competitividad europea, sobre todo de cara a las tensiones geopolíticas, sobre todo a la hora de competir con China y con Estados Unidos. Lo escuchamos. Y en este nuevo escenario geoeconómico global es clave mejorar la competitividad de Europa y de las empresas europeas para mejorar nuestra posición relativa frente al resto del mundo, sobre todo Estados Unidos y China, y crecer más. Es urgente que los sectores público y privado trabajemos de la mano para mejorar la posición competitiva de las empresas europeas. La nueva Comisión que salga de las elecciones al Parlamento Europeo tendrá el gran reto de abordar las reformas necesarias para recuperar el peso de Europa en la economía. Ana Botín, como ven, hablando de Europa, hablando de las tensiones geopolíticas, de cómo hay que competir con China, con Estados Unidos, vamos a hacer una breve pausa y enseguida repasamos precisamente toda la actualidad geopolítica, pendientes del papel de China, pendientes también del conflicto entre Rusia y Ucrania, del papel que está jugando la OTAN. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida lo analizamos en Negocios Televisión.